para la honra y gloria de Dios. En tu presencia cantamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia, clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia cantamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos tu iglesia, clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Amén. Buenos días, iglesia de Oak Cliff. Damos gracias a Gaby por ese hermoso especial. Estaba escuchando esa canción antes de venir aquí a la iglesia y pues escucharlo de una jovencita de la iglesia, pues me llenó de alegría, de emoción. I'm pumped. Estoy motivado de predicar la palabra de Dios. Y antes de empezar, voy a pedirles a que inclinen sus rostros conmigo para tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, así como el canto que acaba de cantar nuestra querida joven Gaby, tú eres rey para siempre, eres rey, Señor. Tú eres nuestro creador.
Y Señor, estamos aquí para aprender más de ti, de nuestro Creador. Señor, en este momento pedimos tu dirección. Señor, tú me conoces a mí, tú conoces mis habilidades. Yo conozco mis habilidades y sé y reconozco que no lo puedo hacer sin ti. Úsame en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Papa Gregorio VII decía o creía que la iglesia era la autoridad suprema en la tierra. Sentía que tanto como los gobernantes como la gente corriente estaban sujetos a la voluntad de la iglesia y del Papa. En una discusión con el rey de su tiempo, el rey Enríquez IV, donde el rey quería la autoridad de la iglesia y quería apuntar a los que eran papa. Él quería tener la autoridad de la iglesia y del papa. Y esto no le gustó a Gregorio VII, el papa. No le gustó y no dudó en utilizar el terrible castigo de la excomunión como una forma de resolver los problemas con la iglesia y el Estado. Siendo excomulgado de la iglesia significaba que tú ibas a perder tu autoridad, significaba que tú ibas a perder tus tierras, significaba que de acuerdo a ellos las creencias de la iglesia primitiva, que tú eras condenado después de la muerte a un lugar donde llamaban infierno, que según las enseñanzas de ellos era un lugar donde siempre habían llamas. Porque según el Papa Gregorio VII, la salvación venía por medio de la iglesia primitiva o la iglesia católica en ese tiempo. Y el rey Enríquez IV temía perderlo todo, perder su autoridad, perder sus tierras y perder una vida eterna. Y vivir una vida eterna según como él lo había aprendido en un lugar donde según como ellos los enseñan, un fuego que nunca se apagaba. Así que cuenta la historia que el rey Enríquez IV, uno de los reyes más poderosos de su tiempo, por temor, fue a buscar en el año 1077 al Papa. Enríquez y sus siervos hicieron un viaje largo y peligroso a través de las montañas nevadas del norte de Italia para encontrarse con el Papa. Y los relatos informan que cuando el rey Enríquez finalmente había llegado a donde estaba el Papa, él tuvo que esperar 3 días y 3 noches en el frío amargo. Y ese era el plan del Papa para humillarlo. Y no hace mucho nosotros sufrimos un frío amargo, ¿no es así? Aquí en Dallas. Un frío amargo. Y finalmente se le permitió entrar por las puertas. Caminó descalzo por la nieve y se arrodilló a los pies del Papa para pedirle perdón. Uno de los reyes más poderosos en su tiempo. Mucho poder a un ser humano, a un sistema, puede ser muy peligroso. Y mis hermanos, el arma más poderosa que la iglesia primitiva, o como lo podemos llamar, la iglesia católica, ha tenido por varios siglos, adivinen qué es: la creencia del infierno. El arma más poderosa que ellos han tenido por varios siglos, en los siglos pasados. ¿Por qué? Porque aquí entra el factor de la manipulación, aquí entra el factor del miedo. El infierno. Si yo les preguntara a ustedes, if I were to ask you, what is hell? What would you respond to me? Si yo les preguntara, ¿qué es el infierno? ¿Ustedes qué me responderían?
what would you respond to me? Porque de acuerdo a los diccionarios y de acuerdo a la sociedad, mucha gente y los diccionarios te lo van a decir, te lo van a pintar como un lugar que siempre está encendido de llamas y que la gente va a sufrir por toda la eternidad. Pero la palabra de Dios dice algo completamente diferente. Y en esta mañana vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre el infierno. Y vamos a ver que como que nada que ver con lo que la gente piensa, como los diccionarios lo apuntan, pero el diccionario bíblico te lo dice claramente. Pero primero quiero tal vez contestarle una pregunta que tal vez muchos de ustedes tienen. ¿De dónde salió esta idea de un lugar que siempre está encendida con llamas, un lugar que la gente mala va a sufrir por toda la eternidad? ¿De dónde salió esta idea? Where did this idea of eternal hell, of eternal torment in hell, where did it come from? Durante el segundo y el tercer siglo después de Cristo, cuando la religión y el Estado se estaban uniendo, muchos emperadores se estaban convirtiendo al cristianismo, pero también muchos filósofos paganos se estaban convirtiendo al cristianismo. Y uno de esos filósofos paganos se llamaba Tertulliano. Y antes de convertirse al cristianismo, él era un estudiante del trabajo de Sócrates o de Plutón y Plutón. Sócrates y Plato. Mucha gente lo ven como la cabeza de la filosofía. Y la filosofía, y ellos creían que de acuerdo a que un ser humano tenía un cuerpo mortal, pero también tenía un alma inmortal. Eso era la creencia filosofía. ¿Y qué quiere decir inmortal? What does it mean to be immortal? ¿Qué quiere decir ser inmortal? Algo que no muere, algo que es eterno, ¿no es así? Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice: el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y así termina el versículo, amén, que así sea. 1 Timoteo 6:16. Y los hebreos tenían las escrituras para entender el propósito de Dios, mientras los griegos tenían lo que era la filosofía para entender su propósito en su propia vida. Y es interesante porque en vez de que el cristianismo pudiera tener una influencia en lo que era la filosofía, fue la filosofía que tuvo una influencia en lo que era el cristianismo. Con estas enseñanzas podemos hasta decir que Sócrates y Plutón se unieron a la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana primitiva aceptó estas creencias, ellos hicieron todo lo posible para ajustar estas enseñanzas con las escrituras. Pero si realmente profundizamos en la palabra de Dios, encontraremos que la palabra infierno tiene 3 definiciones, pero nada que ver con un fuego que atormenta a la gente mala por toda la eternidad. Y lo vamos a ver en esta mañana. Porque el Antiguo Testamento, que de hecho fue escrito en hebreo, el salmista escribe de la siguiente manera, dice: porque no hay en la muerte memoria de ti. En Sheol. ¿Quién te dará gracias? Salmo 6:5. Sheol es una palabra que se refiere, que quiere decir, que se usa 66 veces en todo el Antiguo Testamento y quiere decir tumba. Por lo general, cuando una persona muere, entra al Sheol, como lo describen las escrituras. Sheol es el falta o el fin de la vida. La referencia al Sheol como un lugar profundo debajo de la tierra no tiene nada que ver con la geografía, sino con la distancia
de Dios vivo, los que están en Sheol o en la tumba, porque no pueden alabar al Señor, pues están muertos. No existe un alma inmortal. No existe. Otra palabra que se usa para describir el infierno es la palabra Hades, Hades, que se usa, que aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, se escucha diferente que la palabra Sheol, pero es la misma palabra, solamente que Hades, o el Nuevo Testamento está escrito en el griego, así que Hades y Sheol son la misma palabra, pero en diferentes idiomas. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 2:27, nos dice: pues tú no abandonarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades. Cristo estuvo en el Hades, que quiere decir tumba. Cristo estuvo en la tumba, no estaba en un lugar donde había fuego que no se apagaba. Cristo estuvo en el Hades, un lugar, una tumba. El Hades y Sheol significan tumba. Ahora hay una palabra, la tercera palabra es una palabra muy interesante. Yo quiero que pongan mucha atención. Es la palabra tártaros, una palabra que se describe. That means hell. Y eso está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tártaros. ¿Por qué es interesante? Porque tártaros aparece solamente una vez en toda la Biblia. It only shows up one time in the whole Bible. Tártaros. And it's in 2 Peter chapter 2, verse 4. Tártaros. Y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, a tártaros. La palabra ahí para infierno, en el griego, tártaros. Y los entregó al foso de tinieblas, reservados para el juicio. Solo se encuentra una vez en toda la Biblia esta palabra tártaros. Y está dirigido a los ángeles caídos, que no pueden regresar a la presencia de Dios. Tártaros. No se está dirigiendo a un ser humano, a un lugar que la gente mala va. Esto solamente se refiere a los ángeles caídos. Y cuando yo estaba leyendo esto, se me vino a la mente el libro de Marcos, capítulo 5, cuando Jesús llega a un pueblo donde está el hombre endemoniado. ¿Se recuerdan de esta historia? El hombre endemoniado que está poseído por una legión de ángeles. Y cuando este hombre ve a Jesús de lejos, corre y se posa delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Esos ángeles en este momento pensaron que era la hora del juicio para ellos. En ese momento ellos tenían temor de Jesús. Tártaros. El único lugar en la Biblia que se encuentra es en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tártaros. Ahora la cuarta palabra, la última palabra es la palabra genea, que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra genea se formó a fragmentar la frase Valle de los Hijos o Valle de Hinnom. ¿Por qué? Porque Valle de Hinnom es un lugar literal al sur de la ciudad de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, este valle era un lugar donde los ídolos tenían sus altares y la gente llevaban a sus hijos y quemaban a sus hijos. Sacrificaban a sus hijos en este lugar. El Valle de Hinnom, lo que decía Genea, lo que quiere decir Ginea.
Era un lugar abominable a los ojos de Dios. Y él profetizó que en el futuro sería profanado y despreciado. Ginea. Este valle es un sitio histórico en la imagen de Isaías, del castigo futuro, descrito en Isaías capítulo 66, versículo 24, donde los cadáveres expuestos son consumidos por el fuego y gusanos. Durante muchos siglos, los arqueólogos creen que este lugar se convirtió en el tiempo de Jerusalén de Jesús, se convirtió en un basurero, donde la gente llevaba su basura, donde la gente llevaba los animales muertos y los quemaba, y lo que no se quemaba, los gusanos se los terminaban de comer. Ginea. Cuenta una historia, el relato bíblico, que cuando Jesús había llegado a Cesarea de Filipo, él se volteó a sus discípulos y estaba hablando con sus discípulos y le dijo: ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Y los discípulos le comenzaron a contestar y dijeron: pues hay gente que dice que tú eres el Juan el Bautista, otra gente dice que tú eres Elías, otra gente dice que eres Jeremías, y hay otra gente que dicen que hasta eres un profeta. Y él le dice a sus discípulos, le dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Who do you think I am? Y Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. You are the Christ, the living God. Caminando hacia Pedro, Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Y sobre esta roca, dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Wow, ¿qué quiere decir esto? What does this mean? Peter fue el primer hombre en la tierra en descubrir quién era Jesús. He was the first one to discover who Jesus was. Fue el primer hombre en dar un salto de fe y ver en él el Hijo de Dios viviente. En otras palabras, Peter, eres el primer hombre que comprende quién soy yo. You're the first one who understands who I am. Tú eres Pedro. Tú eres, por tanto, la primera piedra. Aquí tengo en mi bolsillo una piedrecita. El principio mismo de la iglesia que estoy fundando. Una piedrecita. Y en los siglos venideros, todo el que haga el mismo descubrimiento que Pedro es otra piedrecita añadida. Aquí tengo la mía. Todo aquel que haga el mismo descubrimiento que Pedro es otra piedra añadida al edificio de la iglesia de Cristo. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? Dice la palabra de Dios. ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Salmos 18, 31. No hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Cristo es la piedra en cual nuestra fe tiene que ser fundada. No sobre un ser humano, no sobre una iglesia, sino sobre Cristo, nuestra roca. Y mucha gente quiere decir que Pedro tiene las llaves de la vida y de la muerte, pero si eso fuera así,
Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice algo completamente diferente. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice: y el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está Jesús hablándole a Juan que escriba. Solo Cristo tiene la llave de la vida y de la muerte, mis hermanos. Only Christ. Jesús dice: yo soy el principio, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda. Cuando estaba leyendo esta escritura, cuando estaba leyendo Juan 3:16, fui al griego, quería saber, quería entender más de este texto. Y la palabra perder quiere decir apolelomi, se pronuncia apolelomi en griego, que quiere decir destruir. En otras palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no sea destruido, mas tenga vida eterna. Si yo llego a quemar este púlpito, es especial. Este púlpito ha estado para aquí, para allá, para acá, en el santuario, pero si lo quemo, será para siempre destruido. Ya no existirá. Si solo los que creen en Jesús pueden llegar a tener la vida eterna, ¿cómo puede un pecador que nunca quiso nada que ver con Dios vivir eternamente? Esta idea de un fuego que atormenta a la gente, que la gente, según muchas creencias, cuando uno muere, van a un lugar donde ellos creen que es el infierno, donde siempre se está quemando. Esta enseñanza es inmoral. Dice la sierva del Señor que el amor de Dios es tan grande, dice la sierva del Señor en Camino a Cristo, que por amor el pecador no estará en el cielo, porque el cielo será una tortura para él. It will be torture for him. Y por amor Dios los tendrá que sacar. No estarán en el cielo. Los tendrá que destruir para que no sufran. Mas la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dios te lo ha dado todo, mis hermanos. Dios te ama. Él ha dado su vida por ustedes. He's given his life for you. Tal vez ustedes me vieron pasar acá adelante with this rope, con esta cinta. Esta cinta, como ustedes pueden ver, can you guys see this? Pueden ver esta cinta, pueden ver el tape morado, tal vez sí o no. Can you see it? Esta cinta representa tu tiempo en esta tierra. This string here, this tape here represents your time on this earth. Tienes muy poco tiempo. You have very little time. Y después tienes toda esta eternidad. Claro, cuando Jesús venga, tienes toda aquí la eternidad. Pero esto es tu existencia. Esto es tu existencia. Y lo que no entiendo, mis queridos hermanos, what I don't understand, es que vivimos enfocado en este pedacito. Vivimos enfocado aquí en este pedacito. Y no aquí en la eternidad con Cristo. Tal vez muchos de nosotros no hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no sea destruida, mas tenga vida eterna. Y mis hermanos, quiero dejarles esto para meditar. Que Dios los bendiga.
Aleluya.